En esta ocasión, pues vamos a dar nuestras opiniones y explicación acerca del hilo teoría del Estado de Derecho Constitucional, específicamente en el capítulo 9. Sí, listo. Entonces iniciemos diciendo que es la Constitución, ¿no? Entonces, comenzando, pues la Constitución no está pensada solo para resolver problemas políticos y legales en el momento en que fue redactada, sino que también se adapta a situaciones futuras, aunque surjan en contextos distintos. Digamos que la idea es aplicarla a futuro. Esto se logra a través de una forma de interpretarla que evoluciona con el tiempo. Así la Constitución no solo organiza la vida política, sino que también influye como en cómo se aplica y se mantiene vigente en la realidad. Listo. También uno de los conceptos pues importantes que vemos en la Constitución nos habla acerca del principio de la soberanía, donde nos indica que el principio de la soberanía pues es un poder que realmente reside es en el pueblo. Entonces, digamos que este concepto se ve pues dentro del Estado de Derecho, entonces donde también incluyen tanto a los gobernantes y nos establece que todos debemos actuar pues conforme a las normas y también nos sirve como base del sistema jurídico y como una guía dentro del ejercicio del poder público. Bueno, también en una parte nos habla del control constitucional que permite revisar que las leyes y actos del Estado estén en armonía con la Constitución. Esto para proteger el ámbito jurídico y evitar abusos del poder. Pues la Constitución no solo organiza el Estado, sino también protege a las personas, sus derechos, sus deberes, y pues es importante en la sociedad y también la Constitución es la que nos da como la separación de poderes en nuestro país, que en este momento es legislativo, ejecutivo y pues el judicial. Listo, muy bien. Ya entrando en materia, entonces empecemos a hablar lo que son los valores constitucionales. Estos tienen su origen en los principios políticos que forman parte de la Constitución. Por eso son base y justificación del Estado, ya que expresan tanto pues los fundamentos como los límites que se imponen dentro de una comunidad. Estos valores deben ser promovidos y respetados tanto por quienes gobiernan como por quienes son gobernados, a través de normas y comportamientos que pueden ser exigidos legalmente. Listo. También pues hay dentro de los valores, digamos que se habla mucho acerca de los bienes. Entonces, digamos que estos bienes representan un deber tanto para el gobernante como para la ciudadanía. Entonces, digamos que dentro del marco, pues, que establece la Constitución, entonces, digamos que los bienes son como, son cualidades o características que se le atribuyen, pues, netamente a todo el accionar humano. Entonces, digamos que también, pues, a cada uno de los objetos que nos rodean, pero digamos que también todo esto va basado en juicios éticos, pues que también se comparten acerca de su valor y de su significado. También hay una parte que nos habla que los valores constitucionales no son metas que se alcanzan por completo. La Constitución de nuestro país, junto con su sistema legal, refleja una forma particular de entender las relaciones entre las personas y pues la Constitución. En contexto, la sociedad y la historia no son ajenas, sino que influyen inevitablemente en la aspiración universal de vivir en justicia, pues por los valores que esta refleja, valores como de respeto, eh, responsabilidad, justicia, esos. Ya venimos es a hablar de otros temas que ya viene la tipología de los valores constitucionales. Exacto, entonces aquí ya vemos como una división de los valores como tal. Entonces podemos ver incluso el primero que son los valores formales, que es digamos una fase externa de la Constitución en donde permiten asegurar un funcionamiento a través de la creación, aplicación o reforma de la normatividad, junto con la toma de decisiones políticas. Entonces podemos ver un ejemplo claro del valor constitucional formal, que es, por ejemplo, la seguridad jurídica. Este valor significa que las leyes deben ser claras, deben ser estables y aplicarse de manera justa para que todos sepan a qué atenerse. Entonces,
gracias a este valor, las personas pueden confiar en que las normas no van a cambiar de forma arbitraria y que las decisiones políticas o legales seguirán un orden establecido. Entonces, así es como se garantiza un buen funcionamiento del sistema constitucional, permitiendo pues que estas reglas que se crean y se apliquen, y si es necesario, pues se reforman con coherencia y respeto por el marco legal. Bueno, otra tipología que también encontramos que desarrolla el texto nos habla acerca de los valores materiales. Este tipo de valores materiales lo que nos proporciona es un contenido netamente ético a las decisiones tanto políticas de las normas jurídicas. Dentro de los ejemplos tenemos la dignidad humana. Entonces, este valor es un sentido totalmente ético. Entonces, digamos que esto dentro de las decisiones políticas y las leyes nos da a entender o se entiende explícitamente, pues que todas las personas deben ser tratadas con respeto sin importar su condición. Entonces, pues digamos que en estos términos la dignidad humana de alguna manera va a criar, proporciona la creación de normas y políticas pues que protegen los derechos fundamentales. Dentro de ellos puede ser la libertad, la salud, la educación y de esta manera pues se está asegurando que las decisiones del Estado pues tengan en cuenta el bienestar y el respeto por cada uno de los individuos. Bueno, otro tipo de tipología también son los valores relacionales. Estos valores aspiran a formar una sociedad más ordenada frente a los deberes morales de esta sociedad. Un ejemplo de este valor es la solidaridad. La solidaridad busca fortalecer los lazos entre las personas dentro de una sociedad, promoviendo el apoyo mutuo y la responsabilidad de esta comunidad. La solidaridad impulsa a que tanto el Estado como los ciudadanos actúen pensando no solo en el beneficio individual, sino también en el bienestar colectivo. De esta forma, ayudar a construir una sociedad más justa, más equitativa, en la que se reconozcan y respeten los deberes que todos tenemos con los demás. Bueno, adicional a todo esto, también hay que ver lo que son las características de los valores constitucionales para poder entenderlo como un poco mejor. En esta encontramos que enumeran los postulados ético-políticos generales fundamentadores, es decir, es la razón de ser de la existencia de la Constitución. Orientadores, que son los que determinan las decisiones que estén en contra de la Constitución para aclararlas ilegítimas. Y censores, que son los que evalúan la actividad político-jurídica del Estado, que permiten rechazar o aceptar conductas. En estas, pues, es donde se ponen parámetros para la clasificación de hechos y conductas derivadas de la relación entre gobierno y la ciudadanía. Listo. Entonces, también tenemos, o bueno, o se entiende que la Constitución pues a veces tiene como una estructura fija y por lo tanto, digamos que no debería cambiar en el tiempo y asimismo su interpretación, sino debería ser algo pues siempre como estático y rígido. Pero, sin embargo, en el momento de hacer su aplicación, digamos como que a situaciones políticas o contextos o casos reales, digamos que muchas veces no es tan claro. Y aunque digamos que, como pues ya hemos venido hablando, la Constitución pues es un documento estrictamente pues jurídico, digamos que en la práctica pues suele ser como un poco difícil de entenderlo o saber pues cómo usarlos o digamos incluso saber cómo llegar a pues cómo a producir un fallo. Sin embargo, digamos que muchas veces no se puede tener como esa certeza de cómo se van a tomar las decisiones políticas basándose en la Constitución. Pero digamos, haciendo referencia pues en esta estructura física, vemos una vez más el concepto de la relativización formal, que a pesar de que sea un texto netamente normativo, sin embargo, pues en el momento de hacer su aplicación y todo ese accionar, pues igual va a responder a las situaciones que se presenten dentro del contexto actual. Sí, y la Constitución también, pues no es solo un conjunto de normas, también tiene fuerza real, lo que dice se debe cumplir.
Esta fuerza la traducimos en obligaciones concretas para el Estado y sus instituciones, como asumir tareas, respetar y cumplir deberes. Todo esto garantizando que pues, un sistema legal funcione de forma unificada y coherente y le da legitimidad a las decisiones políticas y jurídicas que se van a tomar. Además, la Constitución busca que las distintas partes del Estado trabajen en conjunto y de manera coordinada para lograrlo. Esto se basa en un sistema de valores que indica que los principios son más importantes y esos valores que a veces se expresan en cláusulas específicas o son definidos por los tribunales constitucionales ayudan a ordenar un contenido constitucional dándole una estructura clara y jerárquica a estas normas. Esto, pues, sobre también lo de la Constitución. También, digamos, por otro lado, vemos lo que son los principios constitucionales, en donde son ideas fundamentales que guían el funcionamiento del Estado. No son reglas específicas como las leyes, pero digamos que sí marcan un camino que deben seguir las normas y las decisiones políticas, por supuesto. Esos principios también reflejan tanto valores éticos y políticos, como también aspectos técnicos que ayudan a organizar el poder y definir cómo se gobierna y establecer la relación de quienes gobiernan y los ciudadanos. También pues los principios, digamos que son la base, son el núcleo esencial de la Constitución, entonces realmente se constituyen como su columna vertebral. Entonces estos principios, digamos que también definen la entidad, proporcionan de coherencia al sistema legal y digamos que también... Dando esa coherencia, pues también aseguran que todo el ordenamiento jurídico pues esté alineado con los valores pues que representa tanto la Constitución como todo el desarrollo de las normas. Además que también pues estos principios, digamos que se pueden interpretar, aplicar y se complementan con la Constitución, precisamente porque pues estamos hablando de un sistema lógico. Y pues también como de todo un sistema pues ordenado y que sea consistente. Además pues que en el momento en que se haya pues que se tenga que aplicar una ley, una norma y que de pronto no sea tan clara o que no hunde tanto en el tema, pues así mismo nos podemos remitir pues a la Constitución y pues nos va a permitir como despejar esas dudas cuando se establezca pues algún vacío jurídico. Sí, y también vemos que los principios constitucionales nos permiten que la Constitución se adapte a los cambios sociales, a los cambios políticos, sin perder su sentido. Son esenciales para mantener la unidad del sistema jurídico y para garantizar que las normas se cumplan, siempre respetando pues, los valores fundamentales que sostienen al Estado. Bueno, con respecto a otro de los principios constitucionales, vemos también lo que es la naturaleza preceptiva que tiene la Constitución. Significa que sus principios, al igual que sus derechos y garantías y las declaraciones que contiene, pues tienen una fuerza normativa real. Es decir, que no son solo ideas generales, sino que también forman parte activa del sistema legal y deben cumplirse. Esos principios pues reconocen la existencia de otras normas dentro de un orden jurídico, pero tienen un papel especial. Bueno, viendo otro punto, entonces vemos lo que son las características de los principios constitucionales. El primero de ellos, pues, es la comprensividad espacial, temporal y personal. Significa que la Constitución, pues, se aplica en todo el territorio, en todo momento y para todas las personas. Abarca tanto ideas éticas y políticas como normas técnicas y, pues, cubre todas las leyes actuales y futuras. Gracias a este alcance amplio, pues la Constitución define los límites dentro de los cuales se desarrolla la vida política, económica y social del país. Otra característica que podemos ver de los principios constitucionales es la amplitud conceptual y axiológica. Pues esta característica, digamos que se refiere a que la Constitución no solamente contiene normas legales, sino que también contiene valores, fines y conceptos, pues que son más amplios y se pueden desarrollar a través, pues, de las diferentes ramas del derecho.
Digamos que estos elementos y esta amplitud, pues también de conceptos, de principios, de valores, lo que hace también es como darle sentido y profundidad, pues, al sistema jurídico. Entonces, digamos que también lo que proporciona, digamos, es que sea una guía y, pues, para la convivencia en la sociedad y que se pueda también, pues, organizar, digamos, como que políticamente. Entonces, digamos que la Constitución, como ya lo hemos visto a lo largo de la explicación, no solamente se constituye y se establece, pues, como un conjunto de reglas, sino que también lo que inspira o lo que permite, digamos, es cómo deben actuar las personas e instituciones, digamos que como que se promueva una sana convivencia, digamos como que a lo largo en lo que se desarrolla, pues, la vida, pero que esté toda encaminada en principios como la justicia, la dignidad, el bien común y la igualdad. Eh, También aquí podemos ver otra característica que es la esenciabilidad constructiva del sistema jurídico. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la Constitución contiene los elementos básicos que permiten construir todo el conjunto de normas del país. Estos elementos son fundamentales para establecer cómo debe organizarse la relación entre el Estado y la ciudadanía. Además, esto nos ayuda a garantizar que las leyes sean claras, accesibles y estén disponibles para todos. Lo que es clave asegurar es que las personas conozcan sus derechos y sus obligaciones. Esta característica nos hace referencia a todo esto. Bueno, con respecto a otra característica, pues se ve que la Constitución tiene una naturaleza preceptiva, lo que significa pues que sus principios, al igual que sus derechos, garantías y declaraciones, contienen una fuerza importante en la normativa real, es decir, no son ideas generales, sino que forman parte activa del sistema legal y deben cumplirse. Estos principios pues reconocen la existencia de otras normas dentro del orden jurídico y sirven como una base y una guía pues para la aplicación del derecho en el Estado, comenzando pues por la propia Constitución. Listo. Pues ahorita vamos a continuar explicando cómo son, cuáles o cómo son los contenidos de los principios constitucionales. Entonces, pues también nos explica que son cuatro contenidos los que pues vamos a encontrar en cada uno de los principios. Entonces, bueno, primero hay que, pues, como que hacer la precisión de que hay algunos principios que vamos a encontrar en la Constitución, digamos que no necesariamente nos van a imponer unas reglas o unas consecuencias legales directamente, o como imponer como ciertas conductas, sino que digamos que en lugar de ello, lo que sí nos va a establecer son como unas guías generales o también como unas ideas. Entonces, digamos que tanto estas guías como estas ideales, digamos que también lo que marcan es como eso, como esos fines que se esperan alcanzar pues dentro de la vida política y social. Y digamos que a pesar de que explícitamente no se esté ordenando un comportamiento o se esté dando como un lineamiento, digamos, como muy jurídico, digamos que sí lo que estos principios pues ayudan, digamos que va a ser como orientar en las decisiones del Estado, digamos como dando una visión de hasta dónde quiere, digamos, como que avanzar como sociedad. Otro contenido de los principios constitucionales es que se presentan como normas de un nivel superior. Esto significa que sirven de guía para quienes aplican la Constitución, como los jueces o las autoridades legisladoras. Eh, Su función principal es orientar la correcta interpretación y aplicación para las reglas jurídicas. Esto asegurando que estén en línea con los valores fundamentales del sistema constitucional. Bueno, también como sabemos, pues la Constitución es una norma de normas, entonces hay principios que tienen este carácter jerárquico, lo que significa que están por encima de otras normas y establecen pues obligaciones generales que deben cumplirse.
aunque pues no están, digamos, condicionadas a una situación en específico. Es decir, son mandatos amplios que orientan la conducta del Estado y la sociedad en todo momento. También existen principios que funcionan también como normas de actuación, ya que indican de manera un poco más concreta cómo deben comportarse tanto el gobierno como los ciudadanos. Estos principios sirven como una guía clara sobre la forma en la que debe llevarse a cabo ciertas acciones dentro del marco constitucional. Bueno, ahora también pues vamos a hablar acerca de las funciones. Siguiendo con la explicación, pues ahorita, ahora vamos a abordar pues acerca de las funciones que tienen los principios constitucionales. Uno de ellos pues es la función pues informadora del orden jurídico. Lo que significa esta función es que le otorga una coherencia y un sentido y pues digamos que le da también como ese colchón, esa base pues a todo nuestro sistema legal. Entonces pues digamos que estos principios eh, pueden y deben estar escritos de forma clara, digamos como que, y muchas veces pues digamos que en las normas se encuentran como implícitos. Entonces digamos que de esta manera lo que se va a deducir es como es el espíritu o el sentido pues que la Constitución quiere dar. Entonces realmente siempre se va a ver como esa complementariedad entre las normas y la Constitución. Entonces, en el caso de que si una ley o una norma va en contra de estos principios fundamentales, digamos que se va a considerar como inválida o inconstitucionalidad, pues digamos que ya se está rompiendo con todo ese esquema de valores, pues que sostiene nuestro sistema jurídico. También podemos ver que algunos principios constitucionales cumplen una función normativa como acto supletorio. Esto significa que pueden actuar como una fuente de derecho cuando falta una norma específica. En otras palabras, si hay un vacío legal, es decir, una situación no prevista por las leyes, estos principios pueden completarla o suplirla, guiando la decisión de las autoridades, así ayudando a resolver los casos en los que la ley no da una respuesta muy clara. Esto nos asegura que siempre haya una base jurídica para actuar. Bueno, también otro principio importante dentro de la Constitución es que los principios también cumplen una función interpretativa, un tema que vamos a tocar más adelante, ya que sirven como guía para ordenar y orientar la labor de los jueces, los legisladores y otros operadores del derecho que pues tienen esta necesidad de interpretar la ley. Entonces, en este proceso de la creación de leyes, estos principios actúan como un límite, por así decirlo, para el legislador, quien no puede aprobar normas que contradigan valores fundamentales de la Constitución, ya que, pues, como se mencionaba anteriormente, pues serían declaradas inconstitucionales. Digamos que abarcando como todo este tema de las funciones que tienen los principios constitucionales, pues a la hora de interpretar una norma, los principios ayudan a asegurar que esta norma se mantenga dentro del marco constitucional. En su aplicación, pues permiten elegir la forma más adecuada de aplicar la ley según el contexto. Además, pues cuando existe un vacío legal, tal como se mencionaba anteriormente, pues los principios constitucionales también pueden ser usados de manera para integrar el derecho. En estos casos, pues los jueces pueden utilizarlos como una base para construir una solución justa y coherente, digamos, siguiendo este espíritu que tiene la Constitución. Listo. Entonces, también podemos ver que los principios también tienen dos roles. Entonces, el primero es como error vertebrador y el otro es error fundamentador. En el primer rol, que es el vertebrador, digamos que este error lo que permite es dar coherencia, unidad y armonía, digamos que a todas las normas jurídicas que componen nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, digamos que estos principios, digamos que actúan como un eje central, realmente como la columna vertebral. Digamos que lo que hace es conectar y organizar como todas esas disposiciones legales. Entonces, digamos que también lo que nos asegura por medio de este rol es que no se vayan a contradecir entre sí y que todas correspondan, digamos, como que a los mismos valores esenciales. Y en cuanto al rol fundamentador, digamos que los principios son una base como orientadora de toda la actividad jurídica. Es decir,
que ellos van es a ayudar en la elaboración de nuevas leyes y también para su interpretación y su aplicación. Entonces, digamos que en una situación o en un caso concreto en donde vayamos a aplicar alguna normatividad y pues se establezca, digamos, como un vacío judicial, entonces digamos que este error fundamentador, digamos que nos va a dar como ese horizonte de cómo debe funcionar el derecho, pero dentro de todo es un conjunto. Ok, aquí vamos a ver el enfrentamiento entre principios y las reglas de la Constitución. Podemos ver que los principios de la Constitución tienen un papel esencial al justificar la aplicación de las reglas jurídicas. Esto se debe a que estas reglas por sí solas establecen condiciones específicas para aplicarse en situaciones concretas, pero su verdadero sentido y legitimidad provienen de los principios a que están inspiradas. Exacto, entonces digamos que esto quiere decir que cada regla expresa una decisión que está basada en un principio constitucional, ya que pues recordando lo que habíamos visto, los principios pues guían a la Constitución, actúan como ese fundamento que le da la coherencia a las reglas, asegurando pues que éstas no se apliquen de manera aislada, sino en sintonía con los valores fundamentales del sistema jurídico. Bueno, también podemos ver que los principios, digamos que no solamente van a orientar la creación de normas, sino que también lo que nos permiten es darle un contenido y una dirección a, pues, a las mismas. Entonces, digamos, cuando tenemos que resolver un caso en concreto, una situación muy específica, entonces lo que van a hacer es que ellos funcionan como una guía. Entonces, así nos va a asegurar que todas las normas o todo el todas las normas que vayamos a aplicar para solucionar nuestra situación en específico, lo que van a hacer es que se va a aplicar, pues digamos que de una manera justa, eficiente y consistente, pues que realmente pueda corresponder a la situación y a esas, digamos, como a ese contexto real que se está viviendo dentro de la sociedad. Exacto, entonces en este caso, pues siguiendo con lo que es la solución de los conflictos, pues venimos a ver cómo estos principios entran de un mismo ordenamiento constitucional. Entonces, vemos cuando dos principios constitucionales entran en conflicto, en un caso en concreto, pues se utiliza la ponderación para decir, pues, cuál debe prevalecer. Este método, pues, es aplicado para los que necesitan la interpretación de la norma, en donde permite dar por prioridad a uno de los principios según el contexto del caso que se necesite, estableciendo pues una jerarquía de valores para resolver este conflicto de una manera justa. Entonces, pues como mi compañera lo venía explicando, digamos que la ponderación conceptualmente se trata como de un proceso en el cual lo vamos a utilizar pues para una toma de decisiones en casos muy complejos. Estos casos completos se pueden ver, digamos, cuando se van a oponer, pues varios principios, derechos o intereses en juego. Entonces, este método lo que nos permite es evaluar cuidadosamente, pues digamos, como esos distintos factores de criterios y puntos de vista, pues para llegar a determinar, digamos, cuál opción o qué decisión va a ser la más adecuada para nuestro caso concreto y ya asimismo, pues la solución que se llegue a brindar, digamos que nos genere el menos daño posible. Podemos ver que este proceso de ponderación es usado cuando dos principios constitucionales entran en conflicto. En lugar de aplicar uno de forma automática, el juez primero analiza cuál tiene más peso en ese contexto específico, buscando siempre una solución equilibrada, razonable y pues justa. Es una herramienta clave para mantener la coherencia del orden jurídico y proteger valores fundamentales de la Constitución, como Exacto, digamos entonces en resumen, pues se podría decir que los principios constitucionales se diferencian de las normas porque no son tan precisos ni tan rígidos, sino que ayudan a guiar a la norma. Entonces, a diferencia de las normas que indican claramente lo que se tiene que hacer y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento. En cambio, los principios pues tienen un carácter más general y más abierto. Así también podemos ver que, digamos que
por sí solos, digamos que ellos no permiten saber con exactitud, digamos, cómo se debe actuar ante una determinada situación específica o qué resultado, digamos, que se debería esperar. Entonces, digamos que para aplicarlos correctamente, digamos que sí se deben complementar pues con todo nuestro ordenamiento jurídico, digamos, de una forma más detallada. Y como pues lo hemos venido viendo, pues los principios realmente actúan es como una guía, como fundamentos, digamos, que nos dan como todo ese horizonte y esa orientación dentro de nuestro sistema legal, pero desde una perspectiva amplia. Aquí ya vamos a otro punto del texto, que son los principios constitucionales y las normas jurídicas en un sentido lato. Pues primero vamos a hablar de que el sentido lato es una interpretación amplia o general de un concepto, de un término o también de una idea. Los principios constitucionales, como veníamos hablando, son ideas fundamentales que se aceptan como puntos de partida dentro de un sistema legal. Funcionan como postulados básicos sobre los cuales se construye un orden jurídico en un país o un territorio. Exacto, entonces a partir de estos principios pues se puede desarrollar una serie de normas y reglas, como lo veníamos viendo, que reflejan pues ciertos valores o fines político-jurídicos, como lo son la justicia, la igualdad o la libertad. En ese sentido, pues los principios no solo inspiran a las leyes, sino que también permiten deducir cómo debe aplicarse en la práctica, guiando a los jueces, a los legisladores y a los ciudadanos incluso. Hacia decisiones coherentes con este espíritu que tiene la Constitución. Asimismo, pues también tenemos que tener en cuenta que los principios constitucionales, digamos que se diferencian de las normas jurídicas, pues ya que los principios, digamos que no son tan precisos, no son tan específicos, en cambio que las normas sí nos van a indicar con claridad, digamos, qué debe hacerse frente a qué situación y cuáles son las consecuencias que vamos a obtener en el dado caso, pues que se dé su incumplimiento. Además que los principios, digamos que son más generales, son abiertos, nos da como una perspectiva un poco más abierta. Entonces, esto quiere decir que en el momento en que se haga pues su aplicación en la práctica, digamos que va a variar según sea el caso. Y no siempre, digamos que va a ser posible como prever, digamos, como que su resultado. Entonces, digamos que los principios pues siempre necesitan ser interpretados y complementados con las normas. Digamos que por sí solos, pues va a ser muy difícil su aplicabilidad. Entonces, solo de esta manera, pues si se hacen de una manera armonizada y como complementaria subsidiaria, pues con las normas, digamos que es la única manera en que se puede hacer de una manera, pues correcta para las situaciones específicas que se nos lleguen a presentar. Podemos ver que los principios constitucionales también se sitúan en un nivel distinto frente a las normas jurídicas tradicionales. No son reglas detalladas que ordenan una conducta específica, sino que funcionan como guías generales con un fuerte contenido ético, político, jurídico. Tienen un sentido normativo, es decir, que estas orientan cómo se debe interpretar y aplicar las leyes dentro de un sistema jurídico. Aunque no siempre se impone una acción correcta, los principios marcan el camino que deben seguir las normas para mantener una coherencia con los valores fundamentales del orden constitucional. Exacto, entonces en este sentido, pues los principios constitucionales definen los valores y las metas que deben orientar a la creación como a la aplicación de las leyes. Actúan también como esa brújula, esa guía, ese norte que tienen los legisladores y demás operadores jurídicos que tienen que interpretar esta norma para asegurar que las normas respeten los pilares del sistema democrático. A su vez, digamos que también los principios cumplen como un papel en la interpretación del derecho. Digamos que estos también nos van a dar a entender cuál es el sentido correcto, pues, de las normas cuando se establezcan como dudas, conflictos o algún vacío al cual nos enfrentemos. Digamos que estos también son esenciales y son vitales para que se puedan proteger los derechos fundamentales, también como pues lo vimos en el inicio,
derechos como la dignidad humana, la igualdad, la libertad. Eh, en otro contexto, pues también podemos ver que cuando hablamos de las normas jurídicas en sentido lato, no nos referimos solo a las leyes escritas, sino que también a los principios generales del derecho que en conjunto regulan el comportamiento de las personas dentro de nuestra. Listo, entonces como ya vimos anteriormente los principios constitucionales, los vamos a relacionar ahora con los principios fundamentales de otras disciplinas jurídicas. Vemos a través del tiempo que se ha ido incorporando al texto constitucional principios fundamentales de otras ramas del derecho, como lo son el derecho penal, el derecho procesal o incluso el derecho tributario. Estos principios pues aportan contenidos importantes y enriquecen la interpretación de la Constitución, ya que pues van todos en sintonía para esa aplicación e interpretación de la norma. También hay que precisar que aunque estas disciplinas, digamos que se encuentren presentes, digamos que dentro del accionar del derecho, pues hay que precisar que estas disciplinas no forman del núcleo central de la Constitución o de la identidad propia, pues, de este texto, sino que lo que hacen es que se relacionan y se complementan, pues, con los principios constitucionales. Y de esta manera, pues, lo que hacen es contribuir con el funcionamiento y con toda la coherencia, pues, de todo nuestro conjunto jurídico. Por otra parte, pues vemos que algunos principios fundamentales de otras ramas del derecho también han influido en el derecho constitucional. Por ejemplo, podemos ver que en el derecho civil se destacan principios como la autonomía de voluntad. Esto quiere decir que cada persona puede tomar decisiones libres sobre sus relaciones legales. También vemos, por ejemplo, la buena fe, que es actuar con honestidad, lealtad y la responsabilidad contractual, que es cumplir pactos en los contratos. Eh, Dentro del caso o de la disciplina del derecho penal, digamos que también se incluyen principios claves como es la legalidad. Entonces, también nos establece pues, que nadie puede llegar a ser castigado por algo que no esté expresamente prohibido pues, en la norma. Entonces, también tenemos como el caso de la culpabilidad, donde nos dice que solo se sancionará quien tenga verdadera responsabilidad por el hecho, o en el caso de la proporcionalidad de la pena. Entonces, también nos refiere que el castigo debe ser justo y adecuado pues de acuerdo al delito que se haya cometido. Exacto, entonces a grandes rasgos, pues estos principios, aunque pues provienen de otras ramas del derecho, de otras áreas, pues pueden tener relevancia constitucional cuando se relacionan con los derechos fundamentales o como en la forma de aplicar dicha justicia en el Estado. Aquí entramos a otro tema que es la pretrialidad de los principios constitucionales. Vamos a referirnos a, bueno, la pretrialidad se refiere a la naturaleza inmodificable de ciertos principios constitucionales. ¿Qué significa esto? Que hay algunos principios tan fundamentales para el sistema constitucional que no se pueden cambiar, no pueden ser cambiados ni eliminados, ni siquiera mediante reformas legales o reformas constitucionales. Estos principios pétreos forman la base esencial del orden democrático y su función es proteger la identidad y estabilidad de la Constitución frente a cualquier intento de alteración que pueda poner en riesgo valores más importantes que estos. Claro, entonces digamos que identificar estos principios constitucionales es fundamental porque permite este desarrollo de las leyes para que sea pues más eficiente, más coherente con los valores esenciales del sistema jurídico. Además, pues estos principios sirven como guía, como lo hemos visto en reiteradas ocasiones, pues para proteger a la Constitución, especialmente pues cuando se aplican en decisiones tomadas por tribunales constitucionales. Pues como así también lo hablaba, pues mis compañeros, dentro de estos principios que realmente son inmodificables, pues encontramos la dignidad humana,
ya lo venían explicando a mis compañeros, pues dentro de estos principios más importantes y que también digamos que son muy difíciles de modificar, pues encontramos la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana se constituye como la base del respeto y la protección de los derechos para cada persona. También encontramos como el Estado de Derecho. Entonces, en el marco del Estado de Derecho, lo que va a asegurar es que todos, pues digamos, tanto como el conglomerado social como los gobernantes, pues están sometidos al imperio de la ley. También podemos encontrar la separación de poderes que impide que una sola institución concentre su poder, y esta separación de poderes garantiza el equilibrio entre las funciones del Estado. Vamos a ver también la soberanía nacional, que reconoce que el poder reside en el pueblo, y también vamos a ver la forma de gobierno, ya sea una república o una monárquica parlamentaria, que define cómo se organiza y ejerce el poder político. Estos principios no solo estructuran el sistema político jurídico, sino que también orientan la creación, la interpretación y aplicación de normas, asegurando que siempre se respete el espíritu constitucional. También mirando como estos principios constitucionales, pues vamos a ver como la tipología, en donde se refiere como una clasificación de estos principios según su contenido, función o forma de expresión dentro del ordenamiento jurídico. Esta clasificación pues ayuda a entender mejor el papel que cumplen en la Constitución, cómo se relacionan con otras normas y de qué manera guían la creación, interpretación e incluso la aplicación de las leyes. Identificar pues los distintos tipos de principios que permiten fortalecer el sistema jurídico. Dentro de esta clasificación, los primeros que tenemos es según a su fuente de creación. Los primeros, son los principios nominados. Entonces, estos principios nominados son los que se encuentran escritos directamente en la Constitución. Entonces, digamos que están formulados como normas constitucionales explícitas, es decir, pues que el legislador los incluyó de una forma clara y expresa en el texto, y por lo tanto digamos que por su misma estructura y por su existencia, digamos que no va a depender pues de una interpretación, pues ya que pues como lo describí anteriormente, pues digamos que están escritos pues de una forma muy precisa. También podemos ver los principios innominados. A diferencia de los principios nominados que explicaba mi compañera, estos no están escritos en el texto constitucional, pero se reconocen a través de la interpretación que hacen los jueces constitucionales. Estos principios surgen como resultado de razonamientos jurídicos muy profundos que identifican valores, ideas fundamentales que, aunque no aparezcan literalmente en la Constitución, están formando parte del espíritu que la inspira. Estos principios tienen una fuerza jurídica, incluso si no están redactados de manera literal. También están pues los principios adheridos, que estos principios pues no nacen directamente del derecho, sino que provienen de valores tomados de otras disciplinas o sistemas de pensamiento, ya que pues esto ayuda a complementar como esta formación de la Constitución. Esto se puede ver también en las doctrinas religiosas, ideologías políticas o incluso corrientes filosóficas. Con el tiempo, pues estos valores se han incorporado de forma indirecta o externa al sistema constitucional, enriqueciendo, digamos, como tal lo que es el contenido ético y político. Listo, entonces de acuerdo a su carácter o a su función principal, pues tenemos, bueno, ahora tenemos los que están pues según a su carácter o a su función principal. Los primeros de esta tipología o que tienen como esta característica son los principios sustantivos. Digamos que estos se caracterizan por tener un contenido de fondo, es decir, que expresan valores esenciales como la dignidad, la libertad, la igualdad. Entonces, digamos que estos principios sustantivos lo que hacen es que definen cuáles son los fines que se van a alcanzar por medio de ciertas normas jurídicas. Entonces, respecto a estos principios constitucionales sustantivos, pues se destacan dos, que es el principio ideológico doctrinario
y el principio personalísimo. El principio doctrinario pues refleja ideas y creencias políticas que sustentan el modelo constitucional, como lo es la democracia, la libertad o la justicia social. Y el principio de personalismo que reconoce pues a la persona humana como el centro del origen jurídico y político, priorizando su dignidad, derechos y el desarrollo Se integral. dividen en tres. Primero, la regla del reconocimiento. Esta regla relaciona con la forma en que el Estado reconoce los derechos fundamentales de las personas. Aquí se incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y des- decir, se dividen en tres. Primero, la regla de reconocimiento. Esta regla se relaciona con la forma en que el Estado reconoce los derechos fundamentales de las personas. Aquí se incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Es decir, que estos abarcan todos aquellos derechos que permiten a los ciudadanos participar activamente en una vida social, en una vida política, en una vida económica, y que el Estado se compromete a garantizarlos. Vemos lo que es la regla de responsabilidad, pues esta norma se refiere a las obligaciones y deberes que tiene tanto el Estado como los ciudadanos para garantizar estos derechos, especialmente en lo que respecta a temas patrimoniales o cargas públicas. Establece también cómo debe actuar el Estado frente a estas situaciones y cómo debe responder el ciudadano ante sus responsabilidades. También podemos ver la regla de seguridad. Entonces, esta regla tiene como objetivo garantizar la protección efectiva, digamos que de los derechos. Y digamos que también, digamos que en el caso de que estos derechos se vean vulnerables, digamos que también lo que va a permitir es que se incluyan acciones legales, como podemos ver, como la tutela o cualquier tipo de recursos judiciales. Entonces, digamos que esta regla de seguridad está directamente vinculada, digamos, como podemos ver, el debido proceso o el acceso a la justicia. Podemos decir que estos principios no imponen reglas concretas, pero sí orientan cómo deben interpretarse y aplicarse las leyes. Se aseguran que siempre se mantenga el respeto a los valores fundamentales de un sistema constitucional. Bueno, como segunda división respecto a lo que veníamos viendo del carácter funcional o su función principal, vemos los principios instrumentales, que estos principios están orientados a garantizar que el sistema constitucional pues funcione de manera ordenada y coherente. Gracias a ello pues se vuelve posible aplicar y se hace realidad los principios constitucionales de fondo, ya que pues aportan estabilidad y organización al funcionamiento del Estado. También podemos ver el principio de la fórmula política. Entonces, dentro de este principio, lo que podemos ver es que se establecen como unas bases en las cuales van a orientar como la creación dentro de las políticas públicas. Entonces, digamos que esto se encuentra definido en cómo debe organizarse la relación entre quienes gobiernan y quiénes son los gobernados. Entonces, realmente esto lo que nos va a dar es como nos marca una guía dentro del ejercicio de poder, pero dentro de todo nuestro marco constitucional. Vemos también el principio de soberanía constitucional. Este principio se parte de la idea de que la Constitución es la norma más alta dentro del sistema jurídico. Todas las leyes, todas las decisiones políticas y actos del Estado deben respetar. Luego tenemos también el principio de soberanía constitucional. Este principio se parte de la idea de que la Constitución es la norma más alta dentro del sistema jurídico y que todas las leyes, decisiones políticas y actos del Estado deben respetar lo que ella establece, ya que es el punto de referencia principal que da legitimidad y coherencia al orden legal de un Estado. También observamos el principio de perdurabilidad, en donde señala pues que las instituciones del Estado deben mantenerse
firmes y funcionales a lo largo del tiempo, sin importar pues los cambios políticos, sociales o incluso los cambios de gobierno. El objetivo pues que tiene este principio pues es asegurar que el sistema constitucional no se vea debilitado por circunstancias temporales o pues respecto a estos cambios que venía como hablando y que el Estado pues siga operando de igual forma con estabilidad y continuidad. Ahora bien, pues vamos a comenzar a explicar cuáles son las diferencias y qué relación hay entre los valores y los principios constitucionales. Entonces, digamos que dentro de la Constitución, tanto los valores como los principios, pues digamos que son muy fundamentales y pues hay veces a lo largo del texto los podemos ver de manera implícita o explícita, pero digamos que independiente de su forma, como los podamos visualizar, siguen siendo forma esencial de todo nuestro contenido y pues porque ellos le dan un sentido y una coherencia pues a todo nuestro sistema jurídico. Bueno, pues devolviéndonos un poco, vamos a ver qué son los valores constitucionales. Pues los valores representan las grandes ideas que orientan la vida colectiva, como la justicia, la igualdad, la dignidad humana o la libertad. Son nociones amplias de carácter ético-político que inspiran tanto la creación de normas como el actuar de los gobernantes y la ciudadanía. Su función es darle sentido moral y político al derecho. Bueno, con respecto a los valores, pues en el texto también se mencionan como varios autores en donde explican un poco más este tema. Por ejemplo, tenemos a Luciano Parejo, explica que los valores son más abstractos y generales, ya que tratan sobre un contenido profundo de las conductas y bienes jurídicos. Por otra parte, también está el autor Luis Prieto, que señala pues que los valores son más generales que los principios, actuando como una guía amplia para todo el sistema. También otro autor que podemos ver dentro del texto es Rodolfo. Entonces, él nos habla de que los valores van a trascender lo jurídico, tanto que ellos abarcan aspectos pues de convivencia y jurídico, digamos que van más allá de las normas. También tenemos otro autor que se llama Gregorio Peces Barba. Para él, pues los valores, digamos que son un punto dentro de la unión, dentro del derecho, la política y la ética, ya que ellos, digamos que como que conectan todo el poder con la idea pues del bien común. Listo. Pues terminando el tema de los valores, vamos a hablar ahora de qué son los principios constitucionales. Los principios derivan de los valores, pero tienen un grado mayor de concreción. Estos sirven como puentes entre los valores y las normas, permitiendo que esas grandes ideas se traduzcan en orientaciones claras para aplicar en el derecho. Eh, a través de los principios, los valores se pueden volver accionables y aplicables a situaciones concretas. Tenemos un autor que es Javier Santamaría, que explica más un poco este tema, en donde dice que incluso los principios tienen un rol superior al de muchas normas, ya que pues operan como base para interpretarlas, para llenar incluso vacíos legales cuando las normas no son suficientes, así como veíamos anteriormente en este mismo tema. Asimismo, pues también podemos ver pues que los principios constitucionales realmente son como una vía práctica a través de los cuales, digamos que los valores se van a traducir en acciones dentro del derecho. Entre las diferencias que podemos ver es que los principios, digamos que son como una vía práctica a través de los cuales, digamos que los valores se van a traducir, digamos, como en acciones dentro del derecho, pero los valores sí me funcionan como, como una inspiración, como unas ideas que lo que hacen es orientar como toda la vida dentro en sociedad. Dentro de ellos, digamos que tenemos como la justicia, la dignidad humana, la libertad. Entonces, digamos que en cambio todos los principios lo que se van a encargar es de darle una forma jurídica y también operativa.
Podemos ver que los principios también actúan como puentes entre lo ideal y lo concreto. Gracias a ellos, los valores no se quedan solo como aspiraciones abstractas o conceptos éticos, eh, sino que se transforman en criterios que orientan la creación de leyes, la interpretación de las normas y la toma de decisiones por parte de los jueces, de los legisladores y pues de las demás autoridades. En este sentido, pues vemos que los valores marcan un rumbo general, son el para qué del orden constitucional y los principios, por otro lado, son el cómo llegar a ese objetivo, a ese orden constitucional. Entonces, juntos forman como esa estructura dinámica y coherente, donde los principios operan como herramientas jurídicas que ayudan a concretar los fines ético-políticos que los valores proponen. Listo. Entonces, ahora pues vamos a retomar cuáles son los fines constitucionales y pues vamos a ver como una definición. Entonces, los fines constitucionales realmente son los objetivos, digamos, que busca perseguir la Constitución y dentro de ellos pues para poder responder con todas las necesidades y las aspiraciones pues que se tienen en sociedad. Entonces, digamos que estos fines lo que van a hacer es reflejar todo lo que vamos a encontrar dentro de las propuestas políticas, en los cuales lo que se busca es como construir un país más justo, libre y solidario. Sí, y pues también están estrechamente ligados a los valores y principios constitucionales, ya que estos son los que les dan dirección y sentido. Los valores se inspiran en fines, mientras que los principios orientan su aplicación dentro de un marco jurídico. En conjunto ayudan a mantener la coherencia del sistema constitucional y aseguran que las acciones del Estado respeten el sentido ético y político de la Constitución. Listo, entonces ya entendiendo un poco lo que son los valores y los principios constitucionales, ya vamos a entrar en materia en lo que es la interpretación constitucional. Este proceso, pues, como veníamos viendo, lo realizan los operadores judiciales, en donde mediante esta interpretación se determina o se asigna un sentido a las normas contenidas en el texto fundamental. Lo anterior, pues, con el objetivo de fijar el marco perceptivo de una norma constitucional o, digamos, el sentido de un comportamiento en relación a esta. Así, pues también digamos que la interpretación constitucional, digamos que es un proceso en el cual lo que hace el operador judicial es analizar, es estudiar, darle como un significado a las normas, pues que hacen parte de la Constitución. Y su objetivo, pues claramente es establecer con claridad cómo deben entenderse esas normas y cómo se van a aplicar en situaciones concretas. Por medio de esta interpretación constitucional, como dice mi compañera, se puede aclarar el significado y el alcance de las normas constitucionales. Pues esta declaración se realiza cuando los fenómenos políticos y jurídicos que integran a la norma, objeto de interpretación, con referencia a lo que hablaba mi compañera, por medio de esta interpretación constitucional se puede declarar el significado y el alcance de las normas constitucionales. Pues esta declaración se realiza cuando los fenómenos políticos y jurídicos que integran una norma, objeto de interpretación, eligen el sentido que mejor se adecuará a los valores y a los fines que esa norma intenta consagrar dentro de la sociedad política. Bueno, por otra parte, vemos que los preceptos constitucionales pues tienen una doble característica muy importante. Ay, jue madre. Entonces, pues dentro de la interpretación constitucional, digamos que a quienes la realizan, digamos que como que se exigen que tengan el dominio pues de 8 aspectos, pues los cuales los voy a nombrar pues de manera enlistada. Entonces, primero nos habla que deben tener como un conocimiento pues bastante profundo y amplio en el derecho. El segundo nos habla sobre una sensibilidad política. También nos habla acerca de pues una profundidad pues de conocimiento tanto en los hechos y en los antecedentes históricos. Por otro lado, también vemos como una visión del futuro, eh, pues digamos que tenga como una postura humanista y también pues que
posea como una objetiva capacidad de creación y también, digamos, como una orientación a, pues, a la ética. Y por último, pues que tenga como una amplia visión de lo futuro, pues de esta manera, pues al tener como estas ocho características, digamos que al tener como un amplio manejo de todos sus temas, pues también le va a permitir cómo hacer una buena interpretación y asimismo su aplicación, ya que como lo hemos visto, pues los operadores judiciales en el momento de hacer la aplicación de la norma y su interpretación, pues lo que tiene que también llegar como a determinar es lo que está imprimiendo la Constitución, cuál es su sentido, pero de esta manera, pues que también su aplicación, pues digamos que sea coherente y que sea lineal pues con la realidad social que se está viviendo en su momento. Vamos a ver entonces lo que son los tipos de interpretación constitucional. Entonces vemos que en primer lugar consiste pues en asignarle un sentido a la Constitución con el objeto de ayudar de alguna forma pues a su correcta aplicación en la realidad. Para esto pues es necesario que se determine la existencia de los valores y principios constitucionales que ya hemos visto con anterioridad. También podemos ver, digamos, como una interpretación abstracta y conceptual genérica. Entonces, digamos que aquí lo que nos va a permitir, digamos, es comprender, pero es de una manera teórica, todo el texto constitucional. Digamos, de interpretación, digamos que la interpretación abstracta y conceptual genérica. Entonces, digamos que este tipo de interpretación lo que nos permite es comprenderlo pero digamos desde una manera teórica, pues a la Constitución. Digamos que lo que hace es que nos apartemos un poco de la necesidad de tener que analizar el contexto o la realidad social. También está pues la interpretación específica y concreta que pues digamos su aplicabilidad comprende más a un caso en concreto, algo que se emana de la vía política, va directamente como tal a la resolución del caso. Bueno, aquí pasamos al siguiente tema, que son los intérpretes constitucionales, que hay dos tipos. El primero son intérpretes por vía legislativa. Estos intérpretes son aquellos que pertenecen al poder legislativo, como los congresistas o los de la Asamblea, y tienen la responsabilidad de darle sentido a las normas a través de nuevas leyes. Esto quiere decir que cuando los legisladores crean o modifican las leyes, también están interpretando los valores y los objetos de la Constitución, buscando que todo el sistema legal sea coherente y esté en armonía. Intérpretes por la vía jurisprudencial. Entonces, pues esta interpretación es la que realizan directamente los operadores judiciales, es decir, jueces o jueces, tribunales, el Consejo de Estado o digamos, y pues a través de sus decisiones judiciales, digamos que lo que hacen es darle todo un sentido práctico a las normas constitucionales. Y pues digamos que estas decisiones son claves para resolver pues todos los conflictos legales y asimismo pues poder garantizar una coherencia en todo nuestro ordenamiento jurídico y también pues poder llegar a proteger los derechos humanos. Además que también su labor interpretativa lo que hace es que adapta la Constitución, digamos como a las nuevas situaciones sociales, políticas, tecnológicas. Bueno, viendo este tema de la interpretación, vamos a ver, digamos, esas imprecisiones constitucionales respecto a este tema. Entonces, la Constitución pues está pensada para ser una norma de aplicación duradera en el tiempo, como veníamos viendo, no es no es una aplicación que se utilice en el momento, sino también se piensa futuro. Entonces, por eso su redacción se hace con un lenguaje amplio y general. Esto pues le permite adaptarse a cambios sociales, políticos y culturales sin necesidad de ser una reforma constante. Listo, pues estas imprecisiones pueden clasificarse en distintos tipos. Una es la vaguedad por gradiente. Esta ocurre cuando la Constitución hace referencia a conceptos que admiten diferentes grados o niveles, pero no especifica claramente los límites
Podemos ver un ejemplo cuando se habla de necesidades básicas o ingreso digno, sin definir exactamente qué incluye cada uno, ni cuánto es suficiente o adecuado. Bueno, vemos la vaguedad por combinación que se presenta pues cuando la imprecisión no está en un solo término, sino que se relacionan varios elementos o conceptos que aparecen pues junto a este artículo constitucional. La dificultad pues surge, digamos, en el momento de interpretar cómo interactúan estos conceptos o cómo se debe aplicar de manera conjunta. También tenemos el tipo de de ambigüedad por textura abierta. Digamos que este tipo de ambigüedad la vemos cuando, digamos que en la Constitución se utilizan términos, conceptos o frases que no son cerradas o que no son exactas, sino que más bien lo que hacen es que dejan como un espacio para que se puedan realizar pues diferentes interpretaciones. Entonces, digamos que nos vemos ante situaciones en donde hay expresiones que se encuentran pues de maneras general o pues muy amplias dentro de nuestro texto constitucional. Listo, entonces respecto pues a esta interpretación también hay un problema con respecto a lo que son las contradicciones que se ven en la Constitución. Entonces vemos que hay dos tipos de contradicciones. La primera pues es la ideológica, que son pues las que producen con posterioridad a la elaboración del texto constitucional original. Entonces, digamos que esto se subsana o se resuelve mediante una reforma constitucional que sustituye o reformula conceptos políticos que si no se llegasen a interpretar mostrarían una oposición entre las partes del texto constitucional. También podemos ver como contradicciones normativas. Entonces, dentro de estas contradicciones vamos a vernos pues dentro de una situación en que las normas de la Constitución, digamos que disponen de dos consecuencias jurídicas que pueden excluirse entre sí o pues la una a la otra cuando en el momento de aplicarse, digamos que podrían como atribuirse como unos efectos jurídicos incompatibles, pero dentro del mismo contexto. Entonces, digamos que esta interpretación lo que trata de hacer es, pues, comprensible como una disposición legal en sí misma y también, pues, en relación con otras disposiciones. Vamos a ver la interpretación constitucional y las redundancias normativas. La redundancia normativa se presenta cuando la norma expresa un efecto y este mismo ya es mencionado en otra norma. Hay dos elementos que constituyen la redundancia normativa. El primero es la existencia de dos o más normas que se proyecta a un mismo hecho. Bueno, en este caso vemos, por ejemplo, cuando se observa el caso en donde una persona pues quiere realizar, por ejemplo, una manifestación pública, pongámosle en la Plaza Bolívar. Entonces, esta se podría aplicar una norma constitucional donde pues se conoce o se reconoce más bien ese derecho a la libertad de expresión y a las manifestaciones libres. Entonces, ahí podría también aplicarse otra norma de tipo administrativo en donde se requiere como un permiso para realizar eventos en espacios públicos. Entonces, vemos que ambas normas se proyectan sobre el mismo hecho que es la manifestación pública. En este caso, pues, digamos, se requiere la interpretación y la ponderación para evaluar cuál norma sería aplicable y encontrar pues ese equilibrio que llegue a respetar pues esos principios constitucionales. Aquí vamos a ver ahora la segunda, que es la existencia de dos o más normas que al aplicarse a hechos similares ofrecen soluciones idénticas. Listo. Entonces también tenemos como en un contexto laboral en donde pues hablamos de discriminación por motivos de género. Entonces, por un lado, podemos hacer la aplicación de una norma constitucional en la que establezca pues que se prohíbe toda discriminación por razones de sexo y pues que por lo tanto todas las personas tienen derecho a la igualdad ante la ley. Por otro lado, podemos hacer la aplicación de una norma pues laboral, haciendo referencia pues al Código Sustantivo del Trabajo, donde nos va a prohibir expresamente la discriminación por motivos de género y lo cual nos va a ordenar pues una sanción para la persona pues que lo realice.
Entonces, digamos que si bien pues estamos usando como dos normas en ámbitos diferentes. Sin embargo, pues digamos que están ofreciendo como la misma solución, porque pues en nuestro escenario pues nos están prohibiendo como tal pues la discriminación y están protegiendo pues el derecho de la igualdad así como el de la dignidad humana. Entonces, digamos que no va a haber una contradicción entre las dos normas y nos da la posibilidad que entre las dos pues están resolviendo, se están reforzando mutuamente. Entonces digamos que la aplicación de una norma pues no me va a implicar, digamos como, no me implica pues que yo pueda como anular, digamos, la aplicación de la otra. Bueno, vamos a ver entonces las imprevisiones que tiene la interpretación constitucional. Entonces, como vemos, pues la idea de la Constitución es que sea perdurable en el tiempo, pero pues puede llegar a caer en descuidos, ¿no? Entonces, digamos, es decir, que puede llegar a reglamentar mal en vez de regular lo que debería regular. Entonces, ya que como pretende sancionar, pues además de los hechos actuales, aplicarlos a futuro y puede llegar a ser utópico, puedes llegar a ser como idealista, ya que pues la sociedad en sí misma va cambiando y pues es impredecible. Listo. Entonces, pues como ya lo hablaba mi compañera, digamos que también se pueden, tiene como varias divisiones o clasificaciones. Entonces, una de ellas pueden ser como las improvisiones voluntarias. Digamos que estas se originan por imprudencias o por falta de determinación, por no optar, digamos, no optar por ninguna de las dos alternativas. Entonces, digamos que estas imprevisiones van a surgir cuando el constituyente, cuando el operador, pues ya sea por un tema de estrategia, como ya lo venía explicando mi compañera, pues dentro de la interpretación constitucional y las imprevisiones, pues tenemos como varias clasificación de estas mismas. Dentro de ellas, pues tenemos también como la imprevisión voluntaria. Digamos que esta se origina por una imprudencia política o por la falta de determinación cuando no se optan por tomar la decisión pues de alguna de las dos alternativas. Pues digamos que esta situación surge cuando el operador constituyente, digamos que ya sea por un tema de estrategia política o por tal vez también una decisión pues consciente, por una omisión o por una imprudencia, digamos que opta por no definir de una manera pues precisa, coherente, pues concreta una norma o una situación dentro del texto constitucional. También podemos ver imprevisiones involuntarias. Estas se originan de la inexistencia de hechos en la creación de normas constitucionales por falta de consenso político o descuido político. Estas se producen cuando el texto constitucional presenta vacíos, ambigüedades no intencionadas. Originadas por la ausencia de hechos o situaciones conocidas al momento de su redacción. Bueno, entonces vamos a ver lo que son los principios hermenéuticos, es decir, los principios interpretativos. Vemos en primer lugar el principio de unidad de la Constitución. Este principio nos dice que la Constitución debe entenderse como un todo coherente y no como un conjunto de normas separadas. Es decir, no se puede interpretar un artículo o norma por sí sola, aislada al resto. Debe ser entendida e interpretada pues de forma coherente, de forma en conjunto. Pues también vemos como el principio de concordancia en la práctica, entonces digamos que este es un principio que lo que significa es que todos los valores y derechos, digamos que protegen a la Constitución, deben ser respetados al mismo tiempo, sin la necesidad de que se llegue a eliminar uno u otro. Entonces, cuando nosotros nos estemos ante una situación pues de un conflicto entre dos derechos, digamos, o principios, digamos que no se puede anular alguno de los dos. También vemos el principio de corrección funcional. Este principio establece que cuando se interpreta la Constitución,
no se puede alterar las funciones o competencias que ella ha asignado a cada órgano del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que cada poder del Estado, el ejecutivo, el legislativo o el judicial, debe cumplir con el rol que la Constitución le dio. Ninguna interpretación debe quitarles funciones o darles más de las que les corresponden. También vemos lo que es el principio de eficacia integradora, en donde este principio indica que al interpretar la Constitución se debe buscar siempre que sus objetivos y propósitos se cumplan de la mejor manera posible. Es decir, la interpretación tiene que fortalecer y hacer pues más efectivas las decisiones políticas y judiciales que la Constitución pues promulga. También tenemos como el principio de adaptación. Entonces, este principio lo que nos indica es que en el momento de realizar la interpretación, pues digamos que esta debe estar en sintonía con todos los cambios y las constantes adaptaciones, pues que estén dentro de los ámbitos sociales, políticos, culturales, ¿sí? Que a pesar de que la Constitución pues sea un texto, digamos como muy fijo, muy rígido, digamos que ese sentido no puede ajustarse a responder pues adecuadamente a las nuevas realidades. Tiene el principio de constancia. Este principio trata en que las normas, valores y principios contenidos en la Constitución están hechos para aplicarse de forma continua y duradera. No solo se aplican situaciones pasajeras o excepcionales. Lo que está consagrado en el texto constitucional refleja pautas ético-políticas y técnico-jurídicas que deben guiar permanentemente la vida del Estado y de la sociedad. Y por último, respecto a estos principios, pues vemos el principio de utilidad, en donde pues señala que todo lo que está contenido en el texto constitucional debe ser interpretado de forma en que tenga un propósito útil, constructivo y práctico. Es decir, la interpretación constitucional no solo debe quedarse en lo abstracto, en lo básico, sino que debe buscar siempre una aplicación que beneficie al ordenamiento jurídico y sobre todo pues beneficiar a la sociedad. Cuando se interpreta una norma de la Constitución, se debe preferir aquella interpretación que contribuya al buen funcionamiento del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos. Bueno, dentro de la interpretación y la argumentación constitucional, pues vamos a ver cuáles son sus principales objetivos, pero pues vamos como a explicar un poco de qué se trata la interpretación. Entonces, realmente la interpretación constitucional lo que busca, pues, o lo que es, digamos, como es un proceso en el cual, pues, se busca como analizar, estudiar o darle un sentido a lo que se explica mediante las normas que encontramos en la Constitución. Entonces, digamos que durante su argumentación constitucional, digamos que el operador judicial o el tribunal lo que hace es como justificar, explicar y definir por qué se ha elegido un determinado sentido o una interpretación de la norma. Aquí vemos que la argumentación constitucional se ocupa de la justificación racional del contenido normativo de las normas, más no de la explicación. También vemos que la argumentación constitucional se ocupa de la justificación de las premisas que sirven como base para extraer una conclusión interpretativa. Más de eso, se ocupa también del encuadramiento de las ideas o afirmaciones que se utilizan para acreditar los hechos constitucionales. E incluso pues también se utiliza tanto en el momento de la interpretación judicial o incluso también en la administrativa de las normas. Pues ya vamos por finalizar la explicación, pero pues antes de finalizar el video, pues vamos a presentar como unas conclusiones pues para poder cerrar la explicación. Entonces, pues digamos que inicialmente, pues una de las conclusiones o las ideas principales que nos trae el autor, pues podemos ver que realmente la Constitución pues se encuentra construida pues sobre valores y los principios, pero digamos que aunque estos pueden estar tanto explícita o implícitamente dentro de la Constitución, digamos que también se constituyen como elementos fundamentales ya que estos los que se encargan pues de organizar y de guiar pues como todo el poder dentro del Estado y también
digamos que dotan de esa protección de los derechos pues de las personas y permiten también como que garantizar la justicia. También es importante mencionar pues que estos valores y principios, digamos que no se complementan solamente pues entre sí, sino que también pues están inspirados, inspiran a las leyes y digamos que son la base y también pues orientan no solamente como los comportamientos entre ciudadanos, sino pues también entre el gobierno y los ciudadanos pues digamos como para vivir pues en armonía dentro de pues todo nuestro aparato estatal. Podemos ver como una conclusión la interpretación constitucional es clave para aplicar correctamente el texto constitucional. Esto especialmente cuando existen vacíos, cuando hay ambigüedades o conflictos entre normas. Eh, También que a través de los principios hermenéuticos, métodos de análisis y el rol activo de los jueces, legisladores y tribunales y demás órdenes de control, buscan mantener la coherencia de un sistema y adaptar la Constitución a los cambios sociales y políticos de nuestro país. Otra conclusión importante, otro aspecto que podemos sacar también de esta explicación es que es necesario comprender es la relación que hay entre los valores, los principios, las reglas y los fines constitucionales que permiten una mejor aplicación al derecho, ya que, digamos, la interpretación y como vimos, es bastante importante para la aplicación de la misma, y esto respetando el espíritu como la letra de la norma. Entonces, ayuda también a resolver los conflictos normativos de manera pues razonada y justa, asegurando que las decisiones estén alineadas con el sentido profundo de la Constitución. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que el tema hubiera sido de su agrado y hubiera quedado con claridad. Nos despedimos y nos veremos en una próxima ocasión.